Bueno, entonces vamos a dar inicio al estudio del tejido conectivo. O sea, los dos principales tejidos, ¿no? Epitelio y conectivo, lo vamos a ver en estos momentos. Entonces vamos a hablar del tejido conectivo. Tejido conectivo o conjuntivo, no se olviden, es lo mismo, ¿ok? Siempre el tejido conjuntivo lo vamos a encontrar debajo del epitelio. Miren, aquí está el epitelio, la membrana basal, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el tejido conjuntivo. Y si ustedes miran nada más este esquema, ya se están dando cuenta que existen grandes diferencias. Primero, las células no están juntas, no están unidas. Están separadas por todo este material que se ve aquí que se llama matriz extracelular. Las células no tienen la misma morfología como en el tejido epitelial. Las células tienen diferentes morfologías, miren. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya estamos estableciendo, ¿no es cierto?, que existen diferencias. En este esquema no se ve la vascularización, pero también aquí vamos a encontrar una gran irrigación e inervación, cosa que no hemos visto en el tejido epitelial. ¿Ok? Entonces, ya tienen más o menos una idea del tejido conectivo, por lo tanto, veremos cuáles son sus características. Origen. Vimos que el tejido epitelial se origina tanto del ectodermo como el mesodermo y el endodermo, ¿cierto? En cambio, el tejido conjuntivo no. El tejido conjuntivo se origina solamente del mesodermo. El mesodermo da origen al mesénquima, ¿no? El tejido mesenquimal, y a partir del tejido mesenquimal se originan todos los tejidos conjuntivos. ¿Ok? Constituye una familia de tejidos bastante grande que vamos a estudiarlo ahora, ¿no? Hay tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo especializado. Se caracterizan, como hemos dicho, porque sus células están rodeadas por abundante matriz extracelular y sus células tienen diferentes formas, ¿ok? Por lo tanto, también tienen diferentes funciones. O sea, no todas las células tienen la misma función dentro del tejido conjuntivo. Por eso es que muchos nos equivocamos cuando decimos que los tejidos están formados por células de la misma forma, con la misma función. No, va a depender del tejido, ¿ok? En este caso, como dije, siempre cerca del tejido epitelial, ¿no es cierto? Y el tejido conjuntivo lo vamos a encontrar prácticamente en todos los órganos, porque inclusive hay tejidos que están amarrados por tejido conectivo, como en el caso, por ejemplo, del tejido muscular. Entre las fibras musculares encontramos tejido conectivo, ¿ok? Donde vamos a encontrar menos tejido conectivo va a ser en el tejido nervioso, ¿ok? En el sistema nervioso central, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo único que encontramos de tejido conectivo ahí van a ser las meninges, ¿no? Que es una modificación especial. Y como les dije, es altamente inervado y altamente vascularizado, ¿ok? Como hemos visto, todos los tejidos se forman de células y matriz extracelular. En ese caso, las células. ¿Qué células vamos a encontrar? Hay dos categorías celulares. Las células que se denominan fijas o de sostén y las células que se denominan migratorias o células libres, ¿no? Las fijas son las que siempre se van a encontrar en el tejido conjuntivo, ¿ok? Mientras que las migratorias son las que vienen de la sangre. Vienen, cumplen con una función y luego desaparecen, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las células fijas o de sostén? A las células mesenquimáticas, ¿no es cierto? Los fibroblastos, los fibrocitos, los condroblastos, los condrocitos, los osteoblastos, los adipocitos. Osteoblastos, osteocitos y los adipocitos. ¿Okay? Entonces son células fijas o de sostén de los diferentes tipos de tejido conjuntivo de los cuales vamos a hablar. ¿Okay? Hoy día vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho y el embrionario y algo del tejido adiposo, pero después vamos a hablar del tejido óseo y del tejido cartilaginoso. Y aquí condroblastos, condrocitos, tejido cartilaginoso, osteoblastos, osteocitos del tejido óseo. Y las células migratorias, las células llamadas mastocitos o células cebadas, ¿no?
¿ok? Que se derivan de las células basófilas, ¿ok? De la sangre, las células plasmáticas que se derivan de los linfocitos B, los macrófagos que se derivan de los monocitos. También vamos a encontrar linfocitos que sí vienen directamente de la sangre, ¿no? O a veces de los órganos linfoides, los eosinófilos y los neutrófilos también que faltan acá. Entonces, todas esas células son migratorias, porque son células sanguíneas que llegan, cumplen con una función dentro del tejido conectivo. ¿Y cuál es el otro elemento o componente del tejido conectivo? La matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos en la matriz extracelular? Fibras, como el colágeno, las fibras elásticas, ¿no es cierto? En la matriz amorfa vamos a encontrar proteoglucanos y glucosaminoglucanos. ¿Ok? Los proteoglucanos, no se olviden, ¿no es cierto? ¿Ok? Son proteínas más glúcidos o azúcares formados por disacáridos, que generalmente son sulfatados, excepto el ácido hialurónico que no es sulfatado. Y los glucosaminoglucanos, ¿no es cierto? Recuerden, son esas cadenas larguísimas, ¿no? Que forman parte de los proteoglucanos. Y las glucoproteínas serían las proteínas glucosiladas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los componentes de la matriz extracelular. Vamos a estudiar primero las células, ¿ok? Para ir recordándonos y vemos qué función cumplen cada una de esas células dentro del tejido conectivo. Entonces, la célula mesenquimal es la célula madre. La célula madre que va a dar origen no solamente a la célula del tejido conjuntivo, como son los condroblastos, los adipocitos, los fibroblastos, y los osteoblastos, sino también va a dar origen a dos células que ya hemos visto en el epitelio, el endotelio y el mesotelio. ¿Se acuerdan que en el mesodermo se formaban estas células? Pues bien, aquí esa es la célula mesenquimal. Es una célula mesenquimal, ¿no es cierto? Es una célula con una morfología bastante variada, medias estrelladas, ¿no? Con un gran núcleo, porque recuerden que son células que van a diferenciarse a los otros tipos celulares, ¿ok? Y cuando lo vemos en el tejido, vamos a ver que sus citoplasmas, ¿no? Se unen con otros citoplasmas de otras células formando como una especie de unas redes, ¿no? Se ven así como si estuviesen una malla en el tejido, ¿ok? Ese sería el fibroblasto, ¿no? La célula mesenquimal que estoy hablando, célula mesenquimal. Aquí lo podemos ver, miren ustedes, ¿ok? Aquí están los núcleos, miren, de las células mesenquimales, ¿no? Y los citoplasmas, como les dije, ¿no? Tocándose un citoplasma con otro citoplasma y da la impresión como que si fuesen unas redes dentro del tejido. Esas son las células mesenquimales, ¿ok? Ahora, los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos, que son estas células que ustedes están viendo aquí, los podemos encontrar en todos los tejidos conectivos, sobre todo en el tejido conectivo propiamente dicho, ¿ok? Y lo vamos a encontrar, al microscopio de luz lo podemos ver así, células también polimorfas, ¿no? Pero que tienen una forma media fusiforme, alargada, algunas medias estrelladas, también con un gran núcleo, ¿no es cierto? Como ven acá. Pero como estas células son las que producen la matriz extracelular, son las que sintetizan el colágeno, las fibras elásticas, los proteoglucanos, etc. Entonces tienen un citoplasma con abundante retículo y aparato de Golgi, como ustedes pueden observar en esta célula. El fibroblasto, entonces, es la célula activa dentro del tejido conectivo propiamente dicho. Cuando esta célula se inactiva o baja su metabolismo, se convierte en fibrocito, que es esta célula que ustedes ven acá, ¿ok? Más fusiforme, más alargada, con un núcleo más inactivo, por eso se ve más heterocromatina, miren ustedes, ¿ok? Y como ven, ¿no? Es bastante más delgado, más fusiforme que los fibroblastos, ¿ok? Se nota claramente aquí. Miren, en esta fotografía del microscopio electrónico se ve mucho mejor. Es más escaso el citoplasma, ¿no? ¿Ok? Y más fusiforme. Entonces, fíjense esas células a diferencia, ¿no es cierto?, de las células mesenquimales. Las células mesenquimales no lo vamos a encontrar en todas partes, ¿no? Lo vamos a encontrar en el tejido mesenquimal, porque es el tejido embrionario que da origen, ¿no es cierto?,
a los otros tejidos, ¿ok? Pero también las células mesenquimales, ojo, escúchenme bien, se encuentran alrededor de los capilares sanguíneos. Entonces, hay un tejido, mejor dicho, sí, hay un tejido que es muy vascularizado y es justamente el lugar de donde se extraen las células mesenquimales, que son las células madre, ¿no es cierto?, para poder hacer la terapia celular o hacer experimentos con células madre, que es el tejido adiposo. Y el tejido adiposo, ¿no es cierto?, alrededor de los capilares vamos a encontrar células mesenquimales. También se pueden encontrar células mesenquimales, ¿no es cierto?, en el cordón umbilical. Pero lo que hay más es fibroblastos también, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya estamos viendo, miren ustedes, ¿no?, la célula mesenquimal y hemos visto el fibroblasto que se va a diferenciar a fibrocito, ¿ok? Vamos a ver qué célula sigue. Esas serían las células que vamos a estudiar por ahora. ¿Por qué? Porque las células fijas, porque cuando hablemos del tejido cartilaginoso, el tejido óseo, vamos a hablar de los condroblastos y de los osteoblastos, ¿ok? Entonces, estamos viendo, nuevamente, voy a retroceder un rato para que ustedes vean. Hemos hablado de células fijas como las células mesenquimales, que son las células madre de todas las células del tejido conjuntivo, además de los endotelios y de los mesotelios, y de los fibroblastos y los fibrocitos, como células fijas. Ahora vamos a hablar de las células migratorias, ¿ok? ¿Quiénes son las células migratorias? Que las vamos a encontrar en todos los tejidos conjuntivos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las células migratorias? Las células migratorias son justamente esas células que se originan en la sangre, como les he dicho, y que llegan al tejido conjuntivo para cumplir una función. Por ejemplo, acá tenemos esa célula madre hematopoyética que la vamos a encontrar en la médula ósea, ¿no es cierto?, que va a sufrir una serie de cambios morfológicos a lo largo de su maduración o diferenciación para formar las células sanguíneas. Los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no?, los glóbulos blancos granulocitos como los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, que hablaremos de ellos en su respectivo momento, pero son células llamadas granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma con contenidos diferentes porque tienen funciones diferentes. Todas estas células pueden llegar al tejido conectivo, ¿ok? Luego tenemos los monocitos y los linfocitos, que son esas células que son los agranulares dentro de la sangre, ¿no es cierto?, pero que en el tejido conectivo el monocito se va a transformar en macrófago. ¿Okay? En el tejido conectivo el monocito va a dejar de ser monocito para transformarse en macrófago, en esta célula fagocitaria o presentadora de antígeno, ¿ok? Y en el caso del hueso, específicamente del hueso o de los huesos, del tejido óseo, el monocito se va a transformar en osteoclasto, ¿ok? Mientras que el linfocito T funcionará como linfocito T siempre, pero el linfocito B puede diferenciarse en los tejidos, ¿no?, en este caso específicamente en los ganglios, por ejemplo, en célula plasmática. Esa célula que es la que va a producir los anticuerpos, ¿no? Después de haber recibido la señal de la presencia de un antígeno, este linfocito B, ¿no es cierto?, se transforma en célula plasmática. Entonces, estas son las células que vamos a encontrar en el tejido conectivo. Por supuesto que van a abundar, ¿no es cierto?, cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no?, o hay detritus que hay que deshacerse de ellos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cada una de estas células cumplirá su función en su determinado momento, ¿ok?